Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Pues yo diría que bonita tarde, ¿no? Bonita tarde de martes 9 de agosto. Gracias por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Gracias. Y por supuesto allá en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en San Antonio, Texas o en Oklahoma. Hoy le tenemos información importante, temas importantes allá de Estados Unidos, pendientes pues, y por supuesto temas caseros. Así es que sin más, lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. México y Colombia, ejes fundamentales de la unidad latinoamericana, dice el nuevo presidente de esta nación hermana, Gustavo Petro. Se incrementa de 12 a 46 los vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afirma el general Isidoro Pastor. Comienza, y por ahí la va usted a ver ya, a circular una nueva moneda de 20 pesos. Es una moneda conmemorativa por los 100 años de la migración menonita a México. El gobernador de la entidad, el gobernador Alfredo del Mazo, se reúne con el embajador de Japón en México para tratar temas de cultura, educativos y de inversiones. La lista de útiles escolares más cara ahora en el regreso a clases. Y en el ámbito internacional, en Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, es decir, el FBI, catea residencia de Donald Trump en Florida. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, déjeme ir con el comentario a la noticia. ¿Se acordará usted? Se acordará, porque creo que para todos era un día importante, ¿no? Cuando nos entregaban la lista de útiles. ¿Por qué? Porque, pues, a los días, la semana, pues íbamos a comprar todos los útiles nuevos, ¿no? Nos entregaban nuestro libro de texto gratuito, bueno, menos en mi caso, pues, ¿no? Y era una gran emoción estrenar la lista de útiles, ¿sí?
Era un juego de geometría, colores, dependiendo, claro, el nivel educativo, ¿no? El curso en el que fuéramos. No era lo mismo la lista de útiles en segundo de primaria que en sexto, pero bueno, no. Nuestra cartografía en el ya más avanzadito, quinto año, ¿no? Los cuadernos rayado, cuadriculado para distintas clases, ¿no? Cuadriculado para matemáticas, todo esto. Y pues comprar este plástico en el que forrábamos nuestros libros de texto gratuito, hermosos libros de texto gratuito que yo recuerdo con un gran cariño y afecto, ¿no? Incluso la primera lección del libro, ¿no? Ese oso se asea así, sí se asea así, ese oso es así. Creo que quienes estudiamos con aquellos libros de texto gratuito, no, nunca se nos van a olvidar, con la imagen de la patria, ¿no? Esta mujer de blanco que portaba la bandera, en esta pintura mítica ya de González Camarena, hermano de quien luego fuera el inventor de la televisión a colores. Bueno, ¿por qué le comento este asunto? La lista de útiles va a ser más cara. Ya se habla de un desabasto de papel que tiene que ver con el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Y mire, el tema, pues tiene que ver con cómo se viven las cosas. Es decir, yo le decía que lo vivíamos de una manera muy gozosa, ¿no? Los chavos, y los papás lo viven de una manera muy complicada luego, ¿no? Porque tienen que, ¿no? A veces, cuando están en escuelas privadas, pues comprar los uniformes y otro tipo de gastos. Bueno, quizá este llamado sea, pues, más a la conciencia de los chavos incluso, pues, ¿no? De todos. Tenemos que hacer que nuestra educación valga, ¿no? Más allá de todos los gastos que hacemos. Los papás que siempre pensamos que la herencia que le podemos dejar a los hijos, cuando menos la más válida, es su educación. Así es que, bueno, entre este enorme esfuerzo que se hace de los libros de texto gratuito, el enorme esfuerzo que hacen los padres, bueno, ojalá podamos concientizar a los chavos, a los jovencitos, a los niños que están en la circunstancia de cursar estos primeros pasos en la escalera del conocimiento, pues concientizarlos de lo importante que es cuidar las cosas, cuidar la lista de útiles, cuidar todos los colores, los juegos de geometría, todo pues en un esfuerzo conjunto familiar por seguir avanzando en el proceso educativo. Creo que toca a todos, ya decía, el gobierno hará lo suyo con las escuelas públicas, ¿no? No cuestan, ¿no? Los libros de texto, ¿no? Los padres con lo que nos toca, y creo que también nos toca hacerlos partícipes, quizá a través de un comentario, de una plática de lo importante que es que todos jalemos parejo en estos momentos para finalmente que ellos tengan un beneficio en la vida, que es tener una mejor educación. Bueno, pues ahí está el tema. Son las 2 de la tarde con 6 minutos y estamos por contactar, como todos los días a esta hora, al embajador Mauricio Valdés, que siempre nos trae un tema interesante, siempre nos hace, pues mire, son temas que nos hacen reflexionar siempre sobre esos, y estos son los grandes temas, ¿no? Cuando el comentario no solamente te mueve, sí, te sacude, sino te hace reflexionar sobre el asunto. Y bueno, afortunadamente aquí tenemos comentaristas de este calado, entre ellos, pues el propio embajador Mauricio Valdés. Vamos a ver si lo podemos... Me permite irle dando una nota que tiene que ver con el tema del que estábamos hablando. Mire, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dio a conocer que ha registrado un aumento del 14% en el precio de los útiles escolares en la primera mitad de julio frente a la misma quincena del 2021. A ello se suma un desabasto generalizado de los insumos como papel, cartón o espiral, lo que ha aumentado el costo de producción de los productos, lo cual, pues entre otras cosas, se debe al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que, pues claro, se dificulta la importación
de estos insumos desde Europa, ¿no? Es una realidad. Bueno, el reto que tienen los fabricantes es contar con todos estos productos y todas estas materias primas, ¿no? Se comentó que las empresas de Canacintra han tratado de disminuir este impacto, así como ayudar a las MIPYMES, aunque se reconoce que el panorama es muy complicado y que difícilmente se podrá responder a la demanda. Ante ello se precisa que las escuelas, para que ya cuenten con la lista de útiles para este regreso a clases, pues permite a los fabricantes planificar y optimizar los procesos para atender las necesidades del mercado. Y bueno, pues que hagan un esfuercito, ¿no? A ver si ya de pasadita, pues pueden bajar el precio de los útiles escolares, porque de veras, pues le repito, los niños cuando nos toque circunstancia son días muy luminosos cuando va uno a comprar la lista de útiles. Para los papás son días complicados. Bueno, vamos con otro tema. Ya tengo en la vía telefónica al embajador Mauricio Valdés y su comentario. Embajador, ¿cómo le va? Enrique, me da mucho gusto saludarlo y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio. Pues hoy se conmemora un día importante porque es el Día Internacional dedicado a homenajear a los pueblos indígenas en el mundo, algo que la Asamblea de las Naciones Unidas durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, en diciembre de 1994, estableció para conmemorar la primera reunión del grupo de trabajo al respecto. Hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de apoyo muy importante a los pueblos indígenas con un presupuesto cercano a los 400,000 millones de pesos. No es cualquier cosa. Y vale la pena, pues, por eso mencionarlo, porque el propio presidente, en su currículum, establece que trabajó alguna vez como delegado del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, precisamente, cuando era gobernador Enrique González Pedrero, si no mal recuerdo. Cierto que los grupos indígenas en el Estado de México pues requieren de mucha atención y se han tratado de hacer diversas reformas, pero no se alcanza de manera alguna a canalizar adecuadamente todas sus demandas. Por ejemplo, en temas de salud, algunos de los grupos indígenas reclaman que se reconozca la herbolaria, la medicina herbolaria que es ancestral. En China es algo que recuerdan mucho, lo practican, pero hay pueblos como Ceilán, que es una isla que vive de la venta de plantas herbolarias para té. Y como eso, aquí casi no hay casa en nuestros pueblos donde no se siembre alguna plantita de las permitidas, aunque otros lo hacen también de las no permitidas, de eso que se llama zacatito vacilador, pero que se usa en la medicina herbolaria. En el Secretariado para la Reforma Constitucional hemos recibido muy diversas propuestas de artículos, tanto para reformar la Constitución como las leyes secundarias. Aquí hay en el Estado de México una población indígena de pueblos originarios y de migrantes y afroamericanos muy significativa, aquí en el Valle de Toluca particularmente, y hay que sentirnos orgullosos de su presencia y de su participación, porque con la conquista y superando 300 años de dominación española
y 200 años de luchas intestinas siguen vigentes, ellos y sus demandas. Así es de que bien, porque lo recordemos en este día, bien porque haya una aportación significativa para atender sus demandas, pero que no se quede ahí, porque la discriminación lamentablemente sigue presente y debemos superarla. Son nuestros pueblos originarios y merecen nuestro reconocimiento, nuestro respaldo y nuestra solidaridad. Es mi comentario de este día, Enrique. Muy interesante, realmente muy interesante, embajador, porque tenemos que aprender a reencontrarnos en la raíz de lo que somos, entendernos, entender las distintas formas de ver la vida y de ver las cosas, los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas que están normados en algunos lugares como Oaxaca, ¿no? Que pues casi el 70% de los municipios se rigen por usos y costumbres de los 570. Es decir, tenemos que reencontrarnos con esta parte de nuestro pasado para poder avanzar a un mejor futuro, embajador. Exactamente. Muchas gracias, Enrique. Gracias, embajador. Un abrazo. Mauricio Valdés, como todos los días en este espacio. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Bueno, me da mucho gusto saludar como todos los martes al doctor Miguel Bárcena. Usted lo conoce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Enrique, aquí como con mucho gusto, como todos los martes, de saludarte y estar con tu audiencia. Y te escuchamos atentos, Miguel. ¿Sí me escuchas? Te escuchamos atentos, Miguel. Pues mira, una muy buena noticia quería compartir contigo y con la audiencia. Hace unos días hubo dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas una votación de un texto que presentaron varios países, entre ellos Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, en el que pedían que el medio ambiente fuera declarado como un derecho humano y universal, el que todos tengamos acceso a un medio ambiente limpio y saludable. Y pues obviamente, ¿quién podría estar en contra de eso? Entonces, durante la votación, 161 países votaron a favor, 8 se abstuvieron, no hubo ningún voto en contra, y por esta razón la Asamblea General de la ONU adoptó que esta resolución reconoce, como te decía, que todos tenemos derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, ojo, como un derecho universal. Cuando hablamos de este tipo de derechos, pues ya no son derechos regateables por ningún país, por ninguna legislación. Y no es que se trate que haya una legislación extraterritorial o extranacional, pero en el momento en que los países que son miembros de la ONU, como es el caso de México, pues están inscritos a la misma, pues tienen que asumir estas resoluciones. Ahora, esto no significa que sea vinculante, es decir, no hay una obligación directa o inmediata para que los países hagan lo necesario para cumplir con ello, pero lo importante es que sienta un precedente, así como ya existía un derecho universal al derecho a un aire limpio, el derecho al agua. Ahora, pues en conjunto se define que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y aunque algunos países tienen ya legislaciones, como es el caso de México, pues por lo menos en los últimos años hemos visto que no se cumple y que por el contrario se viola la legislación a este derecho, y lo hemos visto con Dos Bocas, con el Tren Maya, con el mismo aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera. Esto ojalá sirva como una medida de presión para países como el nuestro, en el que la legislación ha sido dejada de lado y se ha estado violando de manera sistemática, y que en el caso de los países que ya tienen una legislación, pues la apliquen o la adecuen de tal forma que los controles, el monitoreo y sobre todo las sanciones sean mucho más eficientes.
Esto también tiene que ver, Enrique, con los estados, porque aunque hablamos de países en general, pues todos sabemos que México, los estados también tienen algunas legislaciones que pueden ser eficientes, que pueden ser muy útiles para fines del medio ambiente, pero hay otros que no la tienen. Y yo creo que este es un tema muy importante que los precandidatos y los futuros candidatos al Estado de México deben de tomar en cuenta en sus propuestas de campaña, porque ya no se puede seguir ofertando de manera electoral que el agua va a seguir siendo barata, o que va a haber agua suficiente para todos, o que va a haber agua de calidad para todos, cuando realmente no hay una política integral desde el gobierno federal para que se cobre lo que se deba de cobrar, el costo real que tiene captar el agua, potabilizarla y entregarla en los domicilios, porque de lo contrario pues va a seguir siendo simplemente un botín político de los partidos, y la gente que no tiene la fortuna de tener agua entubada en sus casas es la que más paga, porque tiene que estar comprando tambos, tiene que estar comprando garrafones, tiene que estar comprando botellas en donde se pueda, y pues ya hemos visto lo que está pasando en Nuevo León. Entonces, esta resolución de Naciones Unidas, que declara el acceso a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal, creo que sienta un precedente muy importante para todos sus países miembros y los no miembros, porque también deberían de tomarlo en cuenta, porque hay que señalar, para concluir, Enrique, que hablábamos antes de una emergencia o de una crisis climática. Hoy estamos hablando de una emergencia climática, y ahora ya se habla de una tercia de crisis que tiene que ver, uno, el calentamiento global, sus efectos; dos, la depredación de los ecosistemas de cualquier país, incluyendo obviamente la biodiversidad; y tres, las consecuencias que esto está teniendo en la producción de alimentos. En la medida en que el planeta siga calentando, llueva menos, tengamos menos agua en calidad y cantidad, en la medida en que seamos más de aire limpio y agua limpia, pues la producción de alimentos va a decaer y el costo de los mismos va en México hay que recordar que estamos viviendo al 8%, en donde precisamente el mayor costo en la inflación ha sido en los alimentos, tanto en los que consumimos, los que producimos en México, como los que estamos importando de otros países. Así es que pues ojalá esta sea una buena noticia para todos y siente un precedente para que los gobiernos pues legislen políticas públicas mucho más ambiciosas, hagan cumplir la legislación, y todos, la gente en general, hagamos lo que nos corresponde. Enrique, hasta aquí mi comentario de esta tarde. Gracias, doctor. Un abrazo. Miguel Bárcena, como todos los martes. Regresamos después de un corte. Son las 2:02, cometidos en el tiempo del centro. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Bueno, mire, el día de ayer el gobernador de la entidad, el gobernador del Mazo, se reunió con el representante diplomático de Japón en México, Noriteru Fukushima. Tuvieron ahí un encuentro, se tocaron varios temas de interés. Por supuesto, el tema de inversión, ¿no?, que es uno de los temas fundamentales. Pero mire, muy de conformidad con la entidad y con este país. Pues se habló de intercambio cultural, educativo, porque se sabe que el gobierno de Japón le da un peso muy importante a estos asuntos, ¿no? Se habló también de refrendar ya los vínculos, no de los países, sino el que se tiene con el Imperio del Sol Naciente y con el Estado de México, ¿no? Mire, le voy a dar unos datos, ¿no?
Este país es el octavo mayor inversor en el Estado de México, con casi 1.700 millones de dólares. Le hablo de inversión directa. Y durante esta administración del gobernador del Mazo, se han captado inversiones por 307 millones de dólares desde ese país. Ha crecido ya, obviamente, el intercambio comercial, el comercio en un 9.5% en relación con el año 2020, y en el tercer trimestre de 2021 se han venido empresas de esta nación a invertir acá a la entidad, más de 100 millones de dólares. Y le hablo de empresas que usted conoce bien, ¿no? Digo, no puedo hacerles aquí el comercial, pero pues mire, empresas como Nissan, ¿no? Pues la conoce perfecto, ¿no? Takeda, Unicia, NR Finance, Panasonic, ¿no? Empresas muy importantes. Y mira, independientemente de eso, también en el marco de lo mismo se ha desarrollado un intercambio con el apoyo de estaciones como la Saitama Kenjinkai y estudiantes mexiquenses que estén estudiando el idioma japonés. Es que muy interesante este asunto, ¿no? Y muy interesante que en el marco de las relaciones pues se puedan dar este tipo de circunstancias, como pues este programa de aprendizaje del idioma, ¿no? De cultura, de becas, en fin. Son las 2 de la tarde, con las 2:30, ¿no? Diríamos aquí de manera muy coloquial, ¿no? Las 2:30 en el tiempo del centro, y es hora de viajar con estos micrófonos a Ciudad Santa. Vatican News a continuación. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy martes 9 de agosto, 19ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir. Qué valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre los pueblos indígenas, y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación. En el día en que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, celebración instituida por las Naciones Unidas el 9 de agosto de 1982, el Santo Padre resalta la importancia de cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación. Edith Stein lo dejó todo por esa chispa que cambia la vida, Cristo. En el 80 aniversario de la muerte de Santa Benedicta de la Cruz en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, recordamos cómo el Papa Francisco la ha señalado como ejemplo de vida contra toda forma de intolerancia y de perversión ideológica. Cercanía y oración del Papa por las víctimas de la explosión en Cuba y la muerte del cardenal Tomko. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer los telegramas de pésame que ha enviado el pontífice ante estos dolorosos acontecimientos. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Qué valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre los pueblos indígenas, y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación. Lo escribe el Papa Francisco en un tuit en el día en que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, celebración instituida por las Naciones Unidas el 9 de agosto de 1982, fecha de la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, y que este año está dedicado a reflexionar sobre el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Santo Padre para esta jornada es tomado de su discurso en el encuentro con una delegación de indígenas en el Arzobispado de Quebec el pasado 29 de julio, en el marco de su 37º viaje apostólico a Canadá. En aquella ocasión, el Papa Francisco recordó que su peregrinación penitencial, este largo camino de sanación y reconciliación con los pueblos indígenas, estuvo acompañado de una frase que es caminar juntos. Asimismo, el Santo Padre les dijo a los pobladores originarios de Canadá que al final de su intensa peregrinación regresaba a casa enriquecido por el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que marcaron su visita apostólica.
Este 9 de agosto la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, Virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas y mártir, copatrona de Europa, de quien se conmemora también el 80 aniversario de su muerte en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, cerca de Cracovia, en Polonia. Sobre la figura y la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el Papa Francisco explicó en la audiencia general del 7 de agosto de 2019 que fue una mártir cuya vida nos recuerda el camino a seguir contra toda forma de intolerancia y de perversión ideológica. Después de su conversión, el deseo de Edith Stein era formar parte de la pasión de Cristo, amar cada vez más, como escribió en la estampa de su profesión perpetua, recordando las palabras de San Juan de la Cruz. En el testimonio de la fe no cuentan los éxitos, sino la fidelidad a Cristo, escribía el Papa Francisco en un tuit el 9 de agosto de 2017 en la conmemoración litúrgica de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en la cual aparece la parábola apasionada de quien lo deja todo, por esa chispa que cambia la vida, por esa mirada de la que no se puede escapar, por esa verdad que es una persona, Cristo. Edith Stein nació en Breslau, capital de la Silesia prusiana, el 12 de octubre de 1891, en el seno de una familia judía de origen alemán. Criada en los valores de la religión hebrea, abandonó la fe de sus padres a los 14 años, convirtiéndose en atea. Estudió filosofía en Gotinga y se convirtió en discípula de Edmund Husserl, el fundador de la escuela fenomenológica. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y me da gusto saludar como todos los martes y recibí el comentario vía telefónica de la maestra Jessica Díaz de León, que pues también, por supuesto que no se le escapa para el análisis, pues cómo se están moviendo ya las cosas en el Estado de México en términos político-electorales. Jessica, ¿cómo estás? Feliz de saludarte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, maestra. Te mando un abrazo y te escuchamos atentos, maestra. Muchas gracias. Igualmente te regreso el abrazo con mucho afecto. Y sí, fíjate que este fin de semana el Estado de México pues fue nota nacional, y es que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de la encuesta de quien encabezará los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Edomex, que todo este texto y este nombre no es otra cosa de que quién será el candidato para gobernador o gobernadora, y bueno, pues resultó ganadora, como ya era de esperarse, la maestra Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, quien será la candidata a gobernadora del Edomex nuevamente. Inmediatamente después del anuncio, pues los también participantes reconocieron los resultados y hablaron de trabajar de la mano con la maestra. Así lo hizo en su momento Mariela, la presidenta de Tecámac, Fernando Vilches, presidente de Catepec, y Horacio Duarte, encargado de aduanas, que en su mensaje, Enrique, pues además de dar su apoyo incondicional a Delfina, pidió a sus compañeros sumarse a esta transformación en unidad. Dijo que no hay nada que pensar y nombró a todos los que ya te mencioné, agregando también al senador Higinio Martínez, que fue el que más tardó en dar una declaración y es el que se mostraba pues más afectado, como él mismo lo dijo, llevaba mucho tiempo trabajando en esto, se le notaba visiblemente dolido. Creo que sí estaba muy esperanzado de ser el candidato a gobernador. Sin embargo, bueno, pues a pesar de que no lo eligieron, dejó claro que acepta los resultados y que no buscará la candidatura en ningún otro partido y que se queda en Morena. Dicho sea de paso, Enrique, la estructura más grande dentro de los grupos de Morena en el Estado de México es la que encabeza el senador, así es que bueno, creo que es importante que se quede en Morena para los morenistas, ¿no? Para muchos, el senador Higinio Martínez era un candidato más competitivo, pues de primera mano tenía menos negativos que la maestra, porque después de que se dio a conocer que ella sería la candidata, pues inmediatamente salieron las notas de que le quitaba el 10% de sueldo a los trabajadores mientras fue alcaldesa en Texcoco, de la sanción incluso que puso el INE a Morena por este desvío de dinero. Pero fíjate, no solo causó ruido esta designación entre los morenistas, pues el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, puso un tuit que generó mucho ruido. Y cito el mensaje textual:
dice, Morena premia delincuentes, Delfina robó dinero de trabajadores para su campaña en Texcoco y AMLO la recompensa con una candidatura para el Edomex. Frente al cinismo y corrupción estamos listos con quien ha demostrado saber ganar y gobernar, Enrique Vargas. Este mensaje, pues obviamente causó revuelo entre los mismos panistas, y un ejemplo es lo que escribió el expresidente Felipe Calderón, que también lo cito textual, y dice, increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN al sabotear las posibilidades de una alianza en el Estado de México. Y es que la gran mayoría de los comentarios después de lo escrito por Marco, Enrique, iban en ese sentido. Aquí hay que analizar, creo que varias cosas. Primero, que Morena sigue dictando la agenda de la oposición. O sea, creo que fue muy mal timing de parte de Marco sacar este Twitter inmediatamente después de la designación de Delfina. Segundo, no era necesario que anunciara como el gran destape lo de su candidato, pues a diferencia de otros partidos, incluso Morena, que sí había una pequeña duda si sería Delfina o Ingenio, o en el PRI que aún hay dudas si será Alejandra o Ana Lilia. En el PAN desde hace 3 años dejaron claro quién sería su candidato, o sea, no se había trabajado en otro perfil. Así que la redacción pudo ser encaminada de manera diferente, la redacción de este Twitter, pues para no lastimar la alianza, porque aunque después salieron a decir que siguen las pláticas con PRI y PRD, lo cierto es que priistas, panistas y ciudadanía en general lo vieron como incorrecto, pues lo que piden es la unidad de la oposición. Otros, hay quienes pues lo califican como madruguete por parte del dirigente del PAN. Ya estaremos viendo, Enrique, si este arranque de Marco Cortés pues no afecta a las negociaciones de esta posible alianza. Bueno, yo solamente te preguntaría, yo solamente te preguntaría, maestra, ¿sí? ¿Ves factible aún fíjate, hay una declaración hoy del PRD de, estamos analizando si vamos solos en el Estado de México? Yo digo, pues, si hay intención de una vocación de ganar, pues hay que atender los números, ¿no? Y hay que atender la intención del voto, y hay que ver los puntos. Y me parece que si bien cualquier partido en una democracia puede ganar, ¿no? Pero pues ahí están los estudios demoscópicos, pues que hablan de quién va arriba, qué candidato tiene más puntos que otros, ¿no? ¿Qué partido? Me parecería un despropósito, pero bueno, los partidos tienen su propia lógica política y ellos sabrán cómo lo hacen. Pero yo te preguntaría, ¿te parece que la solución o la posibilidad de dar una pelea sea continuar con esta con esta unión, pues, ¿no? De esta alianza de PRI, PAN, PRD, maestra? Si lo que quieren es que no llegue Morena, sí, Enrique, porque si bien es cierto que cada uno en lo individual de los partidos tiene que tener listo su candidato, por si no se llegan a las negociaciones, y eso me parece correcto, lo que me pareció incorrecto fue la forma de lo que escribió Marco. Sí creo que deben de estar preparados cada quien con su candidato. Ahora, si de verdad lo que quieren es tener la posibilidad de ganar, entonces sí tienen que ir juntos, porque como bien lo dices, por la historia de la elección inmediata anterior, que fue la donde salió electo Alfredo del Mazo, pues los números no mienten, perdón. O sea, es decir, está muy claro, además de las encuestas que tú mencionas, que se han hecho previas, pero si nos vamos a la elección anterior, los números son claros y en este momento solo pueden competir para ganar o con posibilidades de ganar si van juntos. Si van solos, creo que ninguno de los tres, ni PAN, ni PAN, ni PRI, ni PRD tienen posibilidades. Llevaría mucha ventaja Morena. Bueno, pues ahí está el comentario, la reflexión de la maestra Jessica Díaz de León. Gracias, Jessy. Gracias, buenas tardes, buen provecho y saludos a todos. Muchas gracias, maestra. Bueno, una pausa, no se vaya, regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Que el tema de la tortilla se ha vuelto un tema muy preocupante. Porque, pues, ya le había yo comentado a usted, la tortilla forma parte, de veras, ya olvídese forma parte importante de la canasta básica. La tortilla es un alimento diario, en un porcentaje altísimo de las casas de los mexicanos. Uno o come uno, o desayuna uno, o cena uno con tortillas. Pero digamos que es un platillo que no falta en el día en la casa de los mexicanos. En los últimos 3 años, el precio de la tortilla ha subido por más de un 42%. Lo que no ha subido el salario, ¿no? Que ha subido el salario mínimo, hay que decirlo también, ¿no? Pero si sube bueno, pues de repente es el tema de la inflación, ¿no? Se va comiendo los esfuerzos salariales que puedan hacer. Pero mire, no iba por ahí el tema. Es que hoy mismo creo que hemos encontrado, cuando hablamos de, oye, me encontré un software pirata, me encontré un CD o un CD, pues como te guste, pirata, libros pirata, lociones y perfumes, todo piratas. ¿Qué más? Relojes, por supuesto, ¿no? Relojes pirata, cinturones pirata, ropa pirata, teléfonos pirata, todo pirata. Pero ahora se informa de que hay tortillas pirata, ¿sí? Pues les ponen mezcal o les ponen lo que usted guste, pero ya no son tortillas, ¿no? Y eso pues sí es verdaderamente preocupante, porque estamos hablando de uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos. No sé si sea el más importante, tendríamos que hablar a lo mejor con un nutriólogo, con un experto en el tema. No lo soy de ni de ninguno, pero qué duda cabe, y no necesito uno ser ahí sí experto en poder afirmar que es uno de los alimentos más importantes en la vida, en la dieta, en la vida culinaria de todos los mexicanos, porque 20,000 platillos y del lugar, el maíz, pues, hombre, ¿no? O sea que el poeta, ¿no? Somos hombres y mujeres de maíz, ¿no? Bueno, ojalá las autoridades puedan ver, Profeco, ¿no? Todas estas instituciones, la Secretaría de Economía, ver esto de las tortillas piratas de la que ahora se está hablando, porque, pues mire, a saber con qué se están haciendo, ¿no? A saber con qué se están elaborando. Una tortilla pirata, pues, imagínese usted con qué se puede estar. En fin, ojalá, porque de veras es un tema importante. Bueno, vámonos hasta Nuevo León. Y ahora sí que de veras, cuando iba yo a decir cuando le llueve a la gente, pues, ojalá les lloviera más ahorita, pues, pero incendio allá en Nuevo León, cuando hay una carencia de agua. Bueno, César Rojas les platica. Un nuevo incendio forestal se registra en Nuevo León. Se trata de la Sierra de Gomas, en el municipio de Villa Aldama. Desde el domingo por la mañana, la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León se trasladó hasta este punto para combatir el siniestro. Sin embargo, es una zona de difícil acceso por las áreas rocosas y con desniveles pronunciados con los que cuentan. Para frenar el incendio, además del estado, se han sumado cuerpos de auxilio de Protección Civil de García y de Salinas Victoria. De acuerdo a la Corporación de Rescate Estatal, se tiene una afectación aproximada de
23 hectáreas con afectación en matorral bajo. Por otra parte, el incendio forestal en la sierra del municipio de Rayones, el cual inició la semana pasada, ya se encuentra controlado al 100%. Al ser también una zona de difícil acceso, se utilizó un helicóptero para combatir, sumado a las acciones que se realizaron por tierra con 50 brigadistas. En este siniestro afectó al menos 15 hectáreas, principalmente de matorral bajo y hojarasca, el cual se mantiene solo bajo monitoreo de Protección Civil de Nuevo León. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme hacer contacto en la vía telefónica con alguien que usted conoce bien, sí, por su trabajo aquí en el Estado de México, en muchas tareas ahora en el terreno parlamentario, y le hablo de la licenciada Ana Lilia Herrera, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. Diputada, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto saludarte, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Ana Lilia, gracias por esta conversación. Bueno, primero preguntarte cómo están las cosas ya en el terreno parlamentario, cómo las miras desde tu curul, cómo están caminando las cosas. Cuéntanos. Bueno, estamos ya a punto de iniciar el siguiente periodo ordinario de sesiones, que como sabes empieza en septiembre. Y en breve tendremos nuestra reunión plenaria como grupo parlamentario para planear justamente la agenda del siguiente periodo, qué temas nos vamos a abordar, en fin. Y yo muy contenta porque después de visitar decenas de universidades, decenas de grupos de jóvenes que no tuvieron acceso a la educación, que están ya inmersos en el mercado laboral, pues estoy lista para presentar una iniciativa de ley general de juventudes. Pero es la primera vez que tendremos una ley en la materia, tenemos un mandato en la Constitución para hacerlo. Y bueno, pues tuve la oportunidad de estar escuchando a los jóvenes del Estado de México con distintas problemáticas para presentar esta iniciativa, pues que va a ser trabajo de equipo. Se antoja una iniciativa muy incluyente, muy inclusiva, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, este país y todos, pues, tenemos hipotecado nuestro futuro en las manos de los jóvenes. Así es que todo lo que se haga en beneficio de ellos, pues será en beneficio del país. ¿Qué incluye esta iniciativa, diputada? Pues mira, sí, efectivamente, todo el mundo decimos eso no es el futuro, pero si presente no hay futuro. Exactamente. Es una incertidumbre muy grande por tener un primer empleo, por tener acceso a la educación superior, pero que sea de calidad, además, que les permita prepararse, no para salir a trabajar a un municipio, a un estado, al mundo. Hoy este mundo está interconectado y necesitamos que estén muy bien capacitados. Vamos a abordar temas como estos, como la posibilidad de un primer empleo, temas que han surgido en esta consulta que he venido haciendo a lo largo y ancho del Estado de México, pues ha sido la necesidad de regular la figura de becarios, por ejemplo, porque resulta que van con muchas ganas a adquirir experiencia y los ponen a servir café, a sacar copias. La necesidad de impulsar de modo más contundente la educación dual para que puedan realmente adquirir experiencia mientras estudian y pues engancharse en un primer trabajo ya formal. A propósito del primer empleo, presentaré en la discusión del paquete económico una iniciativa para que se den incentivos fiscales a las empresas que contraten jóvenes, pero que los contraten con todas las de la ley, caray, porque se aprovechan muchas veces de la juventud para mal pagarles y explotarlos, y creo que tampoco es cierto. Fíjate que tocas un tema muy álgido para los muchachos. Digo, y lo hablábamos hace un rato aquí, a propósito de la entrada de los chavos a la escuela. Bueno, los papás hacen un enorme esfuerzo a lo largo de toda la educación para la lista de útiles, para meterlos a una escuela, tal. Al final, los chavos cuando terminan y que pretenden sumarse, ¿no? Después de terminar una carrera con todo lo que significa al mercado laboral, no hay oportunidades. Y efectivamente, si les dan una oportunidad en algún lado, les pagan
un salario que no se corresponde de ninguna manera, pues con la experiencia adquirida ya de muchos años de estudio. Y efectivamente es enormemente frustrante para los muchachos que hacen un esfuerzo, y para los padres, para que terminen una carrera y ni siquiera les den empleo, diputada, ¿no? Es verdaderamente, es terrible, pues, ¿no? Y yo creo que viene muy bien, ¿no?, esta iniciativa, entre otras cosas porque necesitamos que estos jóvenes se suben al desarrollo, porque este país requiere de generar 1 millón de empleos anuales, Ana Lilia. Que no están siendo generados. Que no están siendo generados, por supuesto. Exactamente. Otro de los temas que hemos abordado con los jóvenes y que ellos me han planteado es la salud mental. Fíjate, Enrique, qué interesante, un tema que hemos tenido ahí como soslayado, que además la pandemia pues nos desnudó los problemas de salud mental que tenemos como sociedad, los profundizó sin duda, y atender la salud mental es un tema poco accesible para la gran mayoría de las personas. Pero ahora se está planteando que incluso desaparezca, ¿no? Algunas instituciones que pues revisaban este tipo de afectaciones psicológicas, diputada, ¿no? Pero fíjate, o psiquiátricas. Parte de esta atención a la que deberíamos acceder incluso pues con personal en las propias escuelas, para ir tratando temas de manera preventiva, ansiedad, depresión. Creo que el planteamiento de los jóvenes va más allá de circunscribirlo a unas cuantas instituciones. Lo que ellos están exigiendo es pues que ya pueda haber esta atención más a la mano. Integral, ¿no? Sí, y desde edades tempranas, y están muy conscientes de esta problemática. Otro tema que ellos han abordado es cómo podemos ser una sociedad más inclusiva. Fíjate que me llama la atención y me hace sentir muy, muy orgullosa y muy esperanzada, porque hoy las nuevas generaciones traen muy clara la agenda de los derechos humanos, de cómo vamos a hacer una sociedad que discrimine menos, que sea mucho más incluyente y que sume el talento de todos y todas. Están hablando de diversidad sexual, están conscientes de la necesidad de tener realmente oportunidades para las personas que viven con una discapacidad. Tienen un manejo de la tecnología pues que nosotros, generaciones anteriores, no tenemos. Es cierto. Mucha información, y lo que dicen es pues nos falta formación. Queremos educación sexual, queremos pues tomar las riendas de nuestro destino. Y bueno, pues de esto y mucho más se va a tratar esta iniciativa, querido Enrique, que voy a presentar el próximo viernes en Naucalpan, viernes 12 de agosto. Vamos a tener ahí un evento para darles a conocer los avances de este trabajo conjunto que hemos realizado, y vamos a presentarla ya formalmente en septiembre, que empieza el periodo de sesiones. Déjame, aparte de agradecer y pedirte que tuviéramos la oportunidad, una vez que presentes ante el terreno parlamentario esta iniciativa, hacerte una pregunta que te la tengo que hacer, porque finalmente eres un personaje de la vida política del Estado. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Ana Lilia, ¿no? Te conozco desde que eras muy, muy jovencita, trabajando en las áreas de radio, de televisión, y conozco tu trayectoria y conozco tu pasión por tu tierra. ¿Qué va a pasar con Ana Lilia Herrera? Porque por ahí pues vemos que algunos personajes de la política del Estado ya levantaron la mano, ya dijeron no, ya algún partido presentó incluso su candidato. ¿Cómo te miras tú en este proceso, Ana Lilia? Bueno, he manifestado públicamente mi aspiración por gobernar el Estado de México. Seré respetuosa de los tiempos legales, de los procesos que vayan a hacer no solo mi partido, sino la alianza de la que soy parte. Como recordarás, soy diputada aliancista. Sí. Pero mira, a mí lo que venga siempre me encuentra trabajando. Y creo que eso es lo más importante. Yo creo que cuando haya procesos internos, pues está interesante que la gente contraste perfiles, ideas, visiones, propuestas y resultados, porque no basta coleccionar cargos, no basta ganar elecciones. He ganado todas mis elecciones, pero creo que uno ya debe medirse en resultados para recuperar la confianza en la política y la credibilidad. Entonces, pues habrá que esperar, pero mira, yo mientras tanto estoy trabajando como legisladora, sigo siendo
una diputada muy productiva, una de las más productivas de la Cámara, pues porque eso es para eso me contrataron los paisanos en el distrito 27. Pues sí, eso es cierto, ¿no? Para generar leyes y normas. Diputada, después de que presentes la iniciativa, platicamos para ver cómo fue recibida ahí por las demás fuerzas políticas. Me dará mucho gusto. Tenemos, como te decía, mandato en la Constitución y un plazo legal que venció en diciembre. Así que yo espero que podamos encontrar los acuerdos necesarios, aprobar esta ley y después ponerle presupuesto, porque sin recurso es discurso. Pues sí, está buena. Esa está buena. Sin recurso es discurso. Ojalá nos veamos aquí en las instalaciones de Milet y te mando un saludo muy cariñoso, diputada. Abrazo fuerte, Enrique. Muchas gracias. El gusto siempre para mí. Buenas tardes. La diputada Ana Lilia Herrera no necesita mayor, te la conoce bien, ¿no? Y bueno, voy con esta señal, antes de despedirme, voy hasta Cabina Central con mi compañero Joel Morales Bravo, que le adelanta a usted algunos de los temas más importantes de los que le habrá informado en unos segundos más. Adelante, Joel. Gusto saludarte, Enrique. Fíjate que el gobernador Alfredo del Mazo está informando que todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria recibirán sus útiles escolares gratuitos al inicio del próximo ciclo escolar. Además, se suman más de 5,300 amas de casa de municipios del norte y oriente de la entidad al programa Salarios Rosa. Con esto regresamos. Gracias. Maneje con cuidado. Está cayendo ya un chubascón aquí en la capital del Estado de México. Maneje con precaución. De veras, maneje con precaución, porque ya sabe usted que cuando empieza a llover, cuando llueve tan fuerte, el pavimento se torna resbaloso, no se ve bien, ni siquiera hay con los limpiadores a toda velocidad, ¿no? Así es que manejemos con precaución, haciendo de cuenta que las personas que van en los carros de juntos son de nuestra familia. Así pues. Gracias, soy Enrique Lascano, gracias a Arturo Aguirre, gracias Joel, gracias a todo el equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Buenas tardes. Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información.